Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con este video referente a las arterias del miembro superior. Habíamos hablado ya acerca de la arteria axilar, habíamos mencionado que la arteria axilar va a tener su origen al atravesar el vértice de la fosa axilar en relación con la cara inferior de la clavícula y su tercio medial. Esta arteria va a ingresar a la fosa axilar, en donde al entrar en contacto con el borde inferior del músculo pectoral mayor, la arteria va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar arteria axilar, ahora se va a llamar arteria braquial. La arteria braquial va a caminar sobre el eje medial del brazo en un canal especial que se llama canal umbral y posteriormente la arteria atraviesa la fosa del codo y en la fosa del codo se va a encontrar en un canal que se llama canal bicipital medial. Una vez que la arteria abandona este canal bicipital medial, más o menos a nivel de la tuberosidad del radio, la arteria braquial va a terminar por división. Va a formar una arteria lateral que se va a llamar arteria radial y una rama medial que es la arteria cubital. Esta arteria, si nosotros la observamos en un corte transversal del brazo, vamos a poder identificar que la arteria va a ingresar al canal humeral que se va a encontrar ubicado por delante del tabique intermuscular medial y cerrada por la fascia de dos músculos de la celda anterior, el bíceps braquial y el músculo braquial. Superficialmente se va a relacionar con dos nervios que son los nervios cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial y la vena cefálica. Aquí la arteria va acompañada de sus dos venas profundas que son las venas braquiales y el nervio mediano. Al llegar a la fosa del codo, entonces va a entrar en este canal que se llama canal bicipital medial, limitado lateralmente por el tendón del bíceps, hacia atrás por el músculo braquial y medialmente por el pronador redondo cubierto por la fascia antebraquial y los elementos subfaciales, como lo sería la vena basílica, cefálica e intermedia anterior del antebrazo. La arteria va acompañada de dos venas, que son las venas braquiales y el nervio mediano. Acompañándola también aquí en este canal se encuentra esta arteria que se va a llamar recurrente cubital anterior. Llega entonces la arteria a más o menos la tuberosidad del radio y va a terminar por división como lo habíamos mencionado. Durante su trayecto la arteria braquial va a originar varias ramas importantes colaterales, entre las que se van a encontrar la arteria colateral cubital superior. Esta arteria colateral cubital superior es una arteria que al momento de originarse va a brincar, a perforar al tabique intermuscular medial y se va a ubicar en la celda posterior del brazo, acompañada del nervio cubital por detrás del tabique intermuscular medial, cubierta por la cabeza medial del tríceps. Esta arteria, como podemos observar nosotros en esta imagen, vamos a identificar que va a recorrer en la celda posterior del brazo y va a pasar por detrás de la epitróclea humeral, en donde se va a encontrar con esta rama proveniente de la arteria cubital que se va a llamar arteria recurrente cubital posterior. La arteria recurrente cubital posterior la vamos a poder identificar nosotros aquí en el canal epitrócleo olecraniano, un canal medial que va a estar limitado por la epitróclea humeral y por el borde medial del olecranon, cerrado superficialmente por esta fascia que se llama cintilla de Testut o cintilla epitrócleo-olecraniana, acompañada del nervio cubital y de las venas recurrentes cubitales. Y entonces va a ocurrir una anastomosis entre ambas, que va a estar ubicada por detrás de la epitróclea. Tenemos también la arteria colateral cubital inferior, que inmediatamente después de que se origina va a terminar por división. Nos interesa identificar cómo la rama anterior de la arteria colateral cubital inferior desciende por delante de la epitróclea y se va a encontrar con otra rama proveniente de la arteria cubital, que se va a llamar arteria recurrente cubital anterior, con la cual se va a anastomosar. Y juntas estas arterias, estas anastomosis, van a formar un círculo que se va a llamar círculo periepitroclear.
Nuevamente, arteria colateral cubital superior, se anastomosa con la arteria recurrente cubital posterior, por detrás de la epitróclea, y la arteria colateral cubital inferior termina por división y su ramo anterior se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior, rama de la arteria cubital. Forman el círculo arterial alrededor de la epitróclea periepitroclear. La rama posterior de la arteria colateral cubital inferior va a formar una anastomosis con la arteria braquial profunda. Respecto a la arteria braquial profunda, que es otra de las ramas colaterales de la arteria braquial, es una arteria que inmediatamente después de que se origina se va a dirigir hacia la región posterior del brazo y va a salir de la fosa axilar por este espacio que se llama espacio axilar inferior. Este espacio axilar inferior también va a ser atravesado por el nervio radial y ambos van a colocarse sobre el canal de torsión humeral o canal del nervio radial y la arteria va a comenzar a originar ramas musculares que se van a encargar de vascularizar a este músculo. Próxima al epicóndilo, la arteria braquial profunda va a terminar por división en dos ramas. Un ramo anterior que se va a anastomosar con una rama proveniente de la arteria radial que se va a llamar arteria recurrente radial anterior por delante del epicóndilo y van a comenzar a formar un círculo arterial periepicondilio. ¿Dónde vamos a localizar nosotros a la arteria recurrente radial anterior? La vamos a encontrar en este canal que se va a llamar canal bicipital lateral. Este canal bicipital lateral va a estar limitado lateralmente por el músculo braquiorradial, medialmente por el tendón del bíceps y en profundidad por el músculo supinador. De igual forma, vamos a identificar nosotros que la rama posterior de la arteria braquial profunda va a ser alcanzada por esta arteria que se va a llamar arteria recurrente radial posterior, que si nosotros la seguimos, la arteria recurrente radial posterior se va a originar de esta arteria, que se va a denominar arteria interósea posterior, que a su vez se origina del tronco de las interóseas, rama de la arteria cubital. Entonces, repasando este círculo arterial periepicondilio, vamos a encontrar que la arteria braquial profunda termina por división en un ramo anterior que se anastomosa con la arteria recurrente radial anterior, rama de la arteria radial, y la arteria recurrente radial posterior, rama de la arteria interósea posterior, que a su vez es rama del tronco de las interóseas y que a su vez es rama de la arteria cubital. Esos serían los círculos arteriales que se van a formar a nivel de la articulación del codo, como lo podemos ver nosotros en esta imagen del libro de anatomía de Quirós, en donde vemos que Quirós maneja el concepto de que hay un tronco de las recurrentes cubitales y que va a terminar por división en una anterior y una posterior que se van a anastomosar respectivamente con las ramas colaterales cubitales provenientes de la arteria braquial. Y la arteria braquial profunda, pues por arriba del epicóndilo, va a terminar por división en dos ramas, de las cuales vemos que la rama anterior se anastomosa con la arteria recurrente radial anterior. Esas serían las primeras ramas colaterales que van a originar estas arterias. Posteriormente, la arteria radial va a tener un trayecto dirigido lateralmente, en donde va a caminar por un canal muscular formado por el músculo braquiorradial, el músculo pronador y el músculo flexor radial del carpo. Y conforme se acerca al tercio distal del antebrazo, la arteria se va a ubicar entre los tendones del braquiorradial y flexor radial del carpo, en un canal en el cual es fácilmente compresible y se va a denominar canal del pulso. En su parte posterior va a estar la epífisis distal del radio, cubierta por el músculo pronador cuadrado. La arteria va a contornear la extremidad inferior del radio, como lo vemos en esta imagen, y va a pasar por otra región anatómica denominada tabaquera anatómica, formada por el tendón del abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. La arteria contornea la extremidad distal del radio, pasa por esta tabaquera anatómica y se profundiza en el primer espacio interóseo para terminar en la celda palmar profunda. Vemos aquí en la imagen
de los detalles que acabamos de mencionar, que es un corte transversal a nivel de tercio medio del antebrazo, cómo la arteria radial va caminando en la celda lateral del antebrazo, acompañada por la rama superficial del nervio radial y en el canal muscular formado por el braquio radial, el flexor radial del carpo y el músculo pronador. Lo que respecta a la arteria cubital se dirige medialmente y es cruzada en una X muy alargada por el nervio mediano, que en la imagen estamos observando cómo el nervio mediano atraviesa los dos fascículos de origen del músculo pronador redondo y ambos, tanto el nervio mediano como la arteria cubital, atraviesan la arcada fibrosa del flexor superficial, que es el origen del mismo músculo, e ingresan al antebrazo. Observamos entonces en un corte transversal como el nervio mediano y la arteria cubital acompañada de sus venas cubitales se van a encontrar entre el segundo plano muscular de la celda anterior formado por el músculo flexor superficial de los dedos y el tercer plano formado por el flexor profundo de los dedos. ¿Qué le va a pasar a la arteria cubital? Bueno, la arteria cubital va a dirigirse hacia el tercio distal del antebrazo, va a ubicarse por delante del retináculo flexor, como lo podemos observar nosotros en este corte transversal a nivel del túnel del carpo, y la arteria cubital acompañada de sus venas cubitales y el nervio mediano atraviesan este canal que se va a llamar canal de Guyon. La arteria cubital entonces, la arteria cubital va a terminar ingresando por profunda a este músculo que se llama palmar cutáneo en la celda palmar superficial. La terminación de la arteria cubital va a recibir una anastomosis proveniente de la arteria radial que se llama arteria radiopalmar o arteria palmar superficial y van a formar este arco que se va a llamar arco palmar superficial, de cuya convexidad se van a originar estas arterias digitales palmares que a nivel del tercio distal de la palma de la mano, próximo a la raíz de los dedos, se van a anastomosar con ramas profundas provenientes del arco palmar profundo y va a dividirse formando los vasos colaterales de los dedos. Si nosotros retiramos los músculos de la eminencia tenar, músculos de la eminencia hipotenar y los elementos de la celda palmar media, vamos a poder identificar cómo la arteria radial, después de perforar el primer espacio interóseo, termina en la celda palmar profunda, en donde verificamos la presencia de los músculos interóseos dorsales y observamos la arteria cubital seccionada. Y al mismo tiempo vemos como la arteria cubital origina esta arteria que se llama arteria cúbito-palmar, llamada también falsa cúbito-palmar o arteria palmar profunda, y estas anastomosis entre la arteria palmar profunda y la terminación de la arteria radial van a originar este arco que se llama arco palmar profundo. Del arco palmar profundo se van a originar estas arterias que se llaman metacarpianas palmares, que se anastomosan, como vemos aquí, seccionadas, las arterias digitales palmares, y juntas en la raíz de los dedos van a formar estos vasos que son los vasos colaterales de los dedos. Aprovechamos la imagen y vemos cómo la arteria radial y la arteria cubital van a originar dos arterias cada una, que son análogas, que se van a llamar transversa anterior del carpo, rama de la radial, y transversa anterior del carpo, rama de la cubital, y juntas van a formar un arco transverso que va a originar ramas descendentes que se van a encargar de vascularizar los huesos del carpo y ramos ascendentes que vascularizan los elementos distales del antebrazo. De igual forma, las dos arterias, la arteria radial y la arteria cubital, van a originar unas arterias que se van a llamar arterias dorsales del carpo, y estas arterias dorsales del carpo van a formar un arco dorsal del cual van a originarse estas arterias que se llaman metacarpianas dorsales, que van a originar pasos profundos que se anastomosan con las metacarpianas palmares, y en la raíz de los dedos se van a dividir y van a formar los vasos colaterales de los dedos. Vemos cómo la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica origina esta arteria que se llama arteria dorsal del pulgar, y esta arteria que se llama arteria del primer espacio interóseo, que inmediatamente se va a dividir en dos vasos colaterales, que serían vasos colaterales dorsales para el pulgar y un vaso colateral dorsal para el dedo índice.
Dentro de su trayecto, las arterias, tanto radial como cubital, van a originar una serie de ramas musculares que se van a encargar de vascularizar los músculos de la celda lateral y de la celda anterior del antebrazo. Y de esta forma se van a formar los arcos palmares. Tenemos entonces un breve resumen de todo lo que acabamos de mencionar. Vemos cómo la arteria braquial va a originarse a nivel del borde inferior del pectoral mayor y va a terminar más o menos a nivel de la tuberosidad bicipital del radio, y en su trayecto va a tener dos canales. El primero se va a denominar canal humeral y el segundo el canal bicipital medial. Sus tres principales ramas colaterales sería la arteria braquial profunda, con sus divisiones anterior y posterior y sus respectivas anastomosis con las arterias recurrentes radiales, la anterior rama de la arteria radial y la posterior rama de la interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital, y las arterias colaterales cubitales superior e inferior, la superior que atraviesa el septo intermuscular medial y se va a la región posterior para encontrarse con la arteria recurrente cubital posterior, rama de la cubital, y la arteria colateral cubital inferior con sus divisiones, de las cuales el ramo anterior se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior. La arteria radial atraviesa el canal muscular formado por los músculos que ya mencionamos, braquio radial, extensor radial largo del carpo y pronado redondo, para después dirigirse al canal del pulso y posteriormente tabaquera anatómica y profundizarse en el primer espacio para finalmente terminar en la celda palmar profunda, uniéndose con la arteria palmar profunda o arteria cúbito-palmar, rama de la cubital, y formar el arco palmar profundo. Mientras que la arteria cubital termina en la celda palmar superficial, también llamada celda palmar media superficial, uniéndose con una rama de la radial que se va a denominar arteria radiopalmar o palmar superficial y forman el arco palmar superficial. Dos arterias análogas, arteria transversa anterior del carpo, rama de la radial, y transversa anterior del carpo, rama de la cubital, se anastomosan para formar el arco transverso anterior, mientras que dos arterias análogas, dorsales, carpianas, se anastomosan formando el arco dorsal del carpo. Arteria radial origina dos ramas más, que sería la arteria dorsal del pulgar y la arteria del primer espacio interóseo, que se va a dividir para formar los colaterales del pulgar y del dedo índice. Esa sería, a manera general, una panorámica acerca de las arterias del miembro superior. Ahora, conociendo nosotros las arterias del miembro superior, podemos estudiar las venas del miembro superior, las cuales vamos a poder dividir en superficiales y profundas. Conociendo nosotros las arterias, vamos a conocer las venas profundas porque van a seguir el sentido inverso. De los vasos colaterales de los dedos se van a originar dos venas interóseas o dos venas intermetacarpianas por cada arteria, que se van a reunir y van a formar dos arcos venosos superficiales y profundos, que forman dos venas radiales y cubitales, que se unen y forman las venas humerales, para después formar la vena axilar y terminar en la vena subclavia. Lo podemos ver en sentido retrógrado, dos venas cubitales en el canal de Gullón, dos venas radiales en la tabaquera anatómica, dos venas radiales en la celda lateral del antebrazo y dos venas cubitales entre el segundo y el tercer plano de los músculos del antebrazo. Después se unen y forman las venas braquiales aquí en el canal bicipital medial, y estas dos venas braquiales caminan por el canal humeral para finalmente unirse y formar la vena axilar a nivel del borde inferior del pectoral mayor, recorriendo la fosa axilar por delante y medial a la arteria axilar para terminar en el vértice de la fosa axilar y continuarse como vena subclavia. Dos venas superficiales, que son las venas basílica y cefálica, van a tener sus orígenes en red venosa subungueal y las red del pulpejo, que vamos a poder identificar aquí, que van a llegar a la raíz de los dedos y van a formar las venas interóseas dorsales, que son básicamente tres, y que nos van a formar un arco venoso dorsal, de las cuales se van a distinguir las venas colateral interna del meñique,
denominada vena salvatella, y la vena colateral externa del pulgar, llamada cefálica del pulgar, que van a recibir venas provenientes de la red tenar, en el caso de la vena cefálica del pulgar, y de la red hipotenar, en el caso de la vena salvatella, para poder continuarse en el antebrazo. Y la red palmar media se continúa como vena mediana anterior. Esta vena mediana anterior es uno de los pocos casos en los que las venas se bifurcan, formando una vena intermedia cefálica e intermedia basílica, uniéndose con la cefálica y la basílica y formando esta M que se va a llamar M venosa. Posteriormente, estas venas ascienden al brazo, subfaciales, y la vena cefálica perfora la fascia de la región del hombro para ubicarse en el surco del pectoral, perforar la fascia clavipectoral y terminar en la vena axilar. Y la vena basílica perfora la fascia braquial y se continúa también en la vena axilar. Ese sería un repaso de las venas del miembro superior. Vemos la vena cefálica en el surco del pectoral, perforando la fascia clavipectoral y terminando en la vena axilar. Y de igual forma la vena axilar recibiendo la vena basílica. Espero que les haya servido este repaso de las arterias y de las venas y nos vemos en el siguiente.